Durante esta semana hemos estado hablando acerca de los tipos de padres, hemos ido hablando acerca de la disciplina y los aspectos que nos pueden ayudar a ejecutar mejor nuestra labor. Finalmente, si hemos entendido que este es un trabajo exigente en el que no podemos lograrlo solos, bien podemos buscar la ayuda y la dirección de Dios. Estamos viendo algunos principios que nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos de disciplina. Y ya hablábamos acerca de la importancia de empezar temprano ese proceso, de ser constantes, ¿verdad? Porque a veces nos desmoralizamos o dejamos como de intentarlo permanentemente. Veíamos lo importante de ayudarle a nuestros hijos para corregir las malas conductas, reforzar los buenos hábitos. Y hoy vamos a ir a un punto adicional y tiene que ver con la retención de privilegios. Bueno, tal vez si usted le encuesta a los muchachos qué es lo que más le duele, no resulta ser ni un correazo ni un chancletazo, más aún cuando ahora las chanclas son tan livianitas, eso no pega nada. Sin embargo, si hablamos de quitarle algunas cosas por un tiempo que les gustan a nuestros hijos, por ejemplo, como el usar el celular, el play, el internet o algunas otras herramientas que usted pueda tener que tiene que ver con un poco de los juegos o el esparcimiento. Eso puede doler más. Y es tal vez ahí donde podríamos aprovechar al máximo para ayudarles también temporalmente en la medida que esto sea necesario. Así que si hubo una mala conducta, hubo una mala acción, hubo una circunstancia que se salió de lo que usted esperaba, pues definitivamente hay que aplicar la retención de esos privilegios. Y tenemos que hacerlo con la claridad, usando la comunicación, como lo decíamos ayer, y es por eso que es tan importante que podamos compartir el concepto. Hay un consejo en la Biblia, incluso que nos puede ayudar, en el libro de Proverbios, el capítulo 23, el versículo 19 especialmente dice: escucha, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al buen camino. La disciplina tiene como propósito no de enseñarle, no decirle a nuestro hijo quién manda, quién tiene más fuerza, quién golpea más duro. El propósito de la disciplina es enseñarle a nuestros hijos el buen camino, es ayudarles a corregir una mala conducta que les va a traer oprobio o daño a ellos. No se trata tanto de nosotros, se trata de ellos. Así que es importante que podamos entonces retener privilegios cuando veamos que estas situaciones se vuelven repetitivas y que hacen daño a su propia vida. Por último, en el tema de la disciplina, y espero que si usted no está de acuerdo, pues es respetable, pero una última instancia, no la primera, es el castigo corporal. Y cuando hablamos del castigo corporal, entonces sí hablamos de la vitamina C, es decir, de la C de correa. Y eso quiere decir que cuando nosotros vamos a tener que corregir de esta forma física, tenemos que tener en cuenta varias recomendaciones. Primero, no debemos estar llenos de ira. Y usted dirá, no, pues si yo dejo que se me pase la rabia y después ya no le pego. Entonces estás castigando y no disciplinando, porque la disciplina tiene que ver con un propósito de corrección, de redimir, de ayudarle a corregir una mala conducta y no de enseñarle quién es el que manda. Noten, las dos razones son diferentes. La segunda circunstancia es que debe haber un lugar adecuado, es decir, nunca lo castigues en público, frente a otras personas, porque eso es dañar un poco la dignidad humana. Tercero, no le tires el sartén por la cabeza o por donde caiga. Nosotros tenemos ahí en la cola unas terminaciones nerviosas que están conectadas también con el cerebro. Es decir, que es el lugar donde se debe poner el correazo, el chancletazo. Ojalá no utilices el cable de la plancha o alguna otra cosa que sí algunos utilizan, o cadenas o cosas que son de forma abierta, ya es una agresión. Repito, si hay una corrección física, debe cumplir con estos asuntos. Cuando están muy pequeñitos, con una sola palmada en la cola ya es suficiente. Pero también debemos recordar, insistir en cuáles son las razones. El lugar apropiado, el momento preciso, y recordando las razones por las cuales lo hacíamos. Cuando estaba más pequeño, nuestro hijo, con mi esposa incluso, orábamos con él para decirle: mire, te vamos a castigar por esto y queremos que Dios te ayude a poderlo corregir. Yo creo que no es fácil,
Es más, creo que el que más sufre cuando se trata de corregir físicamente somos nosotros los padres, porque nos duele, porque nos da tristeza, porque también nos da ganas de llorar, no tanto el llanto de ellos, sino la mala conducta. Y la mala conducta, cuando usted no la corrige, con ninguna de esas maneras como hemos hablado durante esta semana, pues lo que estamos diciendo es: hijo, haga lo que quiera. A mí me duele, pero yo no voy a hacer nada. Entonces finalmente no tendremos que quejarnos después con el tipo de vida que ellos decidan vivir y las formas como ellos quieran desarrollar el uso de su tiempo. Muy bien, quisiéramos añadir solamente al hecho de que es importante el concepto de disciplina también mantener el sano equilibrio. Es muy probable que para un padre autoritario no dar correa por todo va a ser más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como para él es un asunto delicado, grave, cualquier cosa, va a estar motivado a gritar y a golpear. Entonces, padre autoritario, aguántalo, espérate un poquito, porque necesitamos entender que hay unos pasos que podemos agotar antes: la comunicación, el quitar privilegios, el hablar acerca de manera directa y tratar de hacer reflexionar. Y en una última instancia, repito, será el castigo corporal, cuando lo hemos intentado todo. Y otro aspecto muy importante en relación a la disciplina es que la disciplina tiene que ver con un aspecto que es formativo. Y yo creo que de alguna manera aquellos jóvenes o adultos pueden mirar hacia el pasado y hoy pueden evaluar cómo fueron los modelos de disciplina que utilizaron con usted en el colegio, en la casa, y tal vez algunos dirán que fueron buenos o fueron malos, pero finalmente, buenos o malos, siempre agradecemos cuando hubo por lo menos una buena intención. Es decir, cuando vimos que realmente ese papá se esforzó porque nos quería ayudar y aunque no le atinó a todo, sí pudo de alguna manera hacer las cosas de la forma como con el tiempo sirvieron incluso para bien. Ahora, la Biblia da varios ejemplos. Y en esos ejemplos, uno de esos ejemplos como padre que deja siempre mucho que desear era el rey David. Como rey, el mejor rey. Como papá, está entre los peor calificados en la Biblia. Y todo porque de alguna manera puede ser que se haya ocupado mucho en ser rey y no papá, pero también porque asevera la Biblia que no quería como incomodarlos. Y cuando se presentaron situaciones difíciles, como la que se presenta allí en Primera y Segunda de Samuel, hablando acerca de la conducta de sus hijos, en Segunda de Samuel capítulo 13, hay un asunto que hay incluso una violación, y con su hijo él no actúa de la manera categórica. ¿Qué vino como consecuencia? Que otro de sus hijos se levantó y mató a su hermano. Y usted dirá, ¿todo eso pasó en la casa de ese rey tan famoso? Sí. Porque como papá le faltó ser constante, le faltó llevar unos procesos más estrictos y enseñarle a sus hijos la importancia de obedecer las reglas. Hoy tenemos una oportunidad nueva. Si nos hemos equivocado y Dios todavía nos presta a nuestros hijos y tenemos la vida, intentemos hacerlo mejor. Pidámosle disculpas a nuestros hijos si nos hemos equivocado y estemos dispuestos siempre a hacerlo mejor. Cuando tú y yo no podemos, Dios está dispuesto a darnos su ayuda y a darnos una manito para enseñarnos cómo ser un buen papá. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Mañana te esperamos en tu programa Cada Día Mejor.